Aquí nos vendemos papel. Esa pelea. Bueno, buenos días a todos los presentes, a todos los que nos están viendo a través de las redes. Vamos a comenzar un nuevo proyecto de Ágora, el número 5, donde para esta ocasión tenemos un tema muy interesante para el debate. Nacionalismo versus liberalismo. ¿A dónde debemos apostar? ¿Cuál es la corriente a seguir? Para esta conversación, para este debate, nos acompañan dos expositores de lujo este día. Por un lado tenemos al historiador Pedro Portugal, quien nos va a hablar sobre nacionalismo y va a defender esa postura. Está por demás decir que es un intelectual boliviano de renombre, siempre publicando libros y haciendo énfasis en el análisis. Por otro lado tenemos a nuestro director de Generación Bicentenario, economista de profesión, Esteban Burgó, quien nos hablará sobre la posición del liberalismo y hacia dónde debemos apuntar. Está por decirlo también que como director es quien nos patrocina todas estas actividades que tenemos académicamente, siempre fomentando el análisis, el debate, la opinión para todos los bolivianos. Voy a ceder la palabra primeramente a nuestro distinguido expositor Pedro Portugal, quien va a tener 5 minutos cada uno para argumentar estas posiciones. Muchas gracias. El tema del debate es muy importante, pero no hay cierta equivalencia, porque por un lado se pone un tema sustantivo, un tema que sustenta, que es el tema de nación, no nación, con un tema de ideología política que estaría basada en un parámetro económico. El liberalismo es una posición, es un punto de vista, es un enfoque para tratar de hacer una sociedad que pueda ser fuerte y que pueda desarrollarse plenamente, lo que implica que existe ya esa sociedad, ¿no es cierto? Entonces, el liberalismo en el mundo occidental fue concebido a la par que la creación del Estado-Nación. No se puede hablar, por ejemplo, del decorado de una casa si la casa no existe. No se puede hablar de qué techo le vamos a poner, digamos, si ni siquiera hemos puesto los cimientos. Entonces, indudablemente, el tema de nación es lo primordial. Primero hay que hacer nación. Y sobre la cuestión de naciones viene el nacionalismo, porque el nacionalismo es una ideología que sustenta, digamos, la necesidad de consolidar y de crear un Estado-nación. Ahora bien, entonces, una vez que se tienen los parámetros de Estado-nación, no se puede hacer esto, evidentemente, sin tener, digamos, algunos juicios de tipo político, económico, de opciones, etcétera, pero lo sustantivo es lo sustantivo. Lo otro, digamos, es una cuestión, digamos, ya un aditamento secundario. Ahora bien, tenemos en el caso de Bolivia que estamos en un debate, hay una emergencia, sobre todo en algunos círculos del pensamiento liberal, incluso del pensamiento libertario. Como toda nación que todavía no existe, copiamos, digamos, las reflexiones que se generan en lugares donde eso existe justamente. Entonces, y eso nos quita, digamos, la posibilidad de realmente considerar y de aplicar cualquier modelo que sea posible. En Bolivia no había una gran confusión al inicio, digamos, sobre estructuras sociales, y el tema simplemente era la escolástica. Si, digamos, cómo definimos al hombre respecto a su relación con Dios, eso fue durante la colonia. Y conforme vinieron nuevas ideologías, o sea, se agarró, digamos, esas ideologías que estaban de moda y que estaban en vigencia, digamos, en ciertas regiones, digamos, en el occidente, y que empezaron a hacer la moneda como acá se discutía y se podía, digamos, definir las opciones, digamos, políticas. El liberalismo fue uno de ellas, ¿no es cierto? Ya Simón Bolívar agarró el diario liberal, ¿no es cierto? Sin embargo, no logró consolidar una nación, se quedó en un discurso, y su primer, digamos, obstáculo fue cuando quiso, entre comillas, liberalizar la economía, digamos, de los indígenas. Propugnó la expropiación de las tierras comunales, ¿no es cierto? Y digamos, su inclusión de esta manera en un Estado nacional tuvo las resistencias de los caciques, se dedicó a exterminar el poder de los caciques. Entonces son tareas incumplidas, ¿no es cierto? O sea, lo primero es lo primero.
una situación, digamos, nacional, ya lleva inmediatamente a la discusión sobre qué modelo económico, qué modelo político tener para consolidar y desarrollar ese proyecto de nación. Mientras no tengamos una idea nacional, toda discusión llega a ser, digamos, artificial, llega a ser insulsa y llega a ser incluso paradójica. Esas comunidades que se opusieron al ideario liberal, ¿no es cierto?, porque habían un atentado, digamos, hacia sus derechos y hacia su vigencia, ahora, digamos, son en cierta manera un prototipo de una iniciativa económica liberal. Lo tenemos, por ejemplo, en el Alto, o lo tenemos en las mismas comunidades indígenas. Todo el mundo sabe que es Río Abajo, en cualquier región del campo, en los yungas, por ejemplo, uno puede comprarse algún terreno. Ese terreno le vende la gente. Pero lo curioso es que son terrenos, digamos, que no debería venderse porque ha sido dotación, digamos, indivisa a partir de la reforma agraria. Entonces, como la cuestión económica es una lógica que va por sí misma, existe una especie de liberalismo compulsivo, de un liberalismo forzado, digamos, en la situación del campo, pero que se manifiesta torcido justamente porque no tenemos parámetros, no solamente nacionales, sino tampoco hay lo que lleva a la nación. La nación conlleva una administración, y de la misma manera que tiene que haber un nacionalismo, digamos, real, tiene que haber también un Estado real, porque el Estado es simplemente la nación de lo que existe, la administración de lo que existe, la administración de la nación. Entonces aquí, digamos, es una cuestión a mi modo de ver obvia. Primero está el tema de nación y después puede venir el debate, digamos, sobre los modelos económicos que podemos tener. Perdón. Bueno, aunque en buena medida, don Pedro, primero, muchas gracias por estar aquí, por darse el tiempo el sábado de la mañana para venir aquí a charlar conmigo y especialmente con nosotros. Creemos que estos espacios son importantes y el hecho de que alguien de su calibre se anime a bajar a lo que es el suelo, especialmente con nosotros los jóvenes, me parece muy importante. Quería agradecerle antes de comenzar, don Pedro, por su estancia aquí. Bueno, yo, aunque considero de que estoy de acuerdo parcialmente en mucho de lo que usted comenta, don Pedro, es verdad de que Bolivia históricamente adolece de una crisis de identidad, la cual nos ha llevado a situaciones paradójicas y muchas veces contrarias a lo que debería ser el porvenir de la existencia de un proyecto como es Bolivia, ¿no? Bolivia aún todavía no sabe quién es, aún no reconoce a su padre y a su madre, aún el boliviano todavía carga con el lastre de identificarse como boliviano, por así decirlo, y es un debate que se va dando tanto campo-ciudad, tanto en las diferentes regiones, pero más allá de eso, aún así podemos decir de que Bolivia existe y este año cumple 200 años, y a pesar de todas sus falencias y a pesar de esta crisis de identidad que con la que vivimos todos los bolivianos, aún así Bolivia existe. Entonces podemos inferir de que la casa como tal está presente, entonces se tiene que buscar una manera de de administrarla. Aún así, considero que el liberalismo no solamente es una ideología económica, es una ideología como tal, lleva política, lleva derecho, lleva sociología, lleva historia, una manera de ver las cosas como cualquier ideología puede tener. ¿Y por qué lo defiendo? ¿Por qué creo que el liberalismo tiene que hacerse presente en Bolivia? Estoy totalmente de acuerdo que había algunos proyectos liberales a lo largo de la historia boliviana, incipientemente tal vez Simón Bolívar, de ahí de 1900 a 1930, una época que se llama la época de los gobiernos liberales, pero actualmente creo que como cualquier ideología, y bueno, en mayor medida yo creo que el liberalismo frente a las demás ha sufrido una evolución importante. El liberalismo de 1900 no es el liberalismo de ahora, básicamente porque muchos de los grandes pensadores que influyen a los liberales actuales, como son Mises, Hayek, entre otros, todavía no habían nacido. Las ideas del liberalismo han evolucionado en buena medida. Y ahí yo quiero hacer una acotación que me parece muy importante, es que las ideas no tienen nacionalidad. Las ideas no tienen, más allá de quien las propugna, obviamente pueden ser de cierto país en concreto, como tal, las ideas no tienen nacionalidad y la verdad tampoco tiene patria. Entonces, creo que hay parámetros básicos que se pueden utilizar tanto en la China, tanto en Europa, tanto en Estados Unidos, como también en Latinoamérica.
que han funcionado y pueden funcionar en nuestro país. Que sí estoy totalmente de acuerdo de que uno de los claros errores de los ideólogos liberales, especialmente los bolivianos, que se tienen que subsanar y en los que se tienen que trabajar, es que muchas veces carece de conocimiento histórico de nuestra propia realidad. Al final el liberalismo sigue siendo una estrella que nos apunta un proyecto de nación de cómo queremos ser, pero no nos va a decir exactamente cómo llevarlo a la praxis. Esa es la praxis política, y ahí es donde muchos de los ideólogos y los políticos liberales tienen que entrar en ese arte, ¿no? En ese arte de bajar esas ideas a nuestra realidad. Como don Pedro comentaba, ha habido ahí crasos errores, como por ejemplo el hecho de cómo se llevó la liberalización o la privatización individual de las propiedades comunales de nuestros indígenas en la época postcolonial, y esto fue un error porque se lo hizo sin querer entender las realidades y los comportamientos de nuestros pueblos y de las naciones que también conviven en Bolivia. Eso creo que es una de las falencias que el liberalismo tiene que afrontar, pero que me parece subsanable. Aún así, la revisión histórica nos ha demostrado de que aquellos países que practican en mayor medida políticas liberales, y no solamente hablo políticas de libre mercado, no hablo solamente de apertura a los mercados, sino también hablo del respeto a la propiedad, la igualdad ante la ley, la institucionalidad, la previsibilidad dentro de un marco en un territorio como el boliviano, hacen de que los países se desarrollen en mayor medida. Creo que el liberalismo en esta época especialmente es una respuesta a los problemas que tiene Bolivia. Pero ahí yo quiero hacer una connotación. El liberalismo no solamente es una ideología y una herramienta que se la tiene que utilizar en épocas de crisis, como parcialmente podemos decir que Stensoro lo utilizó después de la hiperinflación con el 21060, y tampoco podemos en el 21060, como también actualmente se lo quiere utilizar para subsanar los errores de 20 años de un modelo económico que de novedoso no tenía nada, que es una menjunje entre la escuela cepalina y el keynesianismo muy siglo XX. Entonces, es también un proyecto de nación, es una manera de hacer las cosas. El liberalismo también es un modelo de crecimiento que se puede implantar en Bolivia, que no solamente tiene que ser utilizado para momentos de crisis como es el momento actual. Se lo pondré ya su mochilito. Sí. Bueno. A continuación, don Pedro tiene 4 minutos para formular preguntas. Claro, puedo reaccionar también a lo que ha dicho el compañero. Claro. Sí, evidentemente coincido en muchos aspectos, pero también veo, digamos, ciertas apreciaciones que no me parecen importantes y convenientes para poder hacerse una idea de lo que es Bolivia y colaborar, digamos, en su mejora. Bolivia existe, por supuesto. Eso no se cuestiona, ¿no es cierto? Es como una persona puede existir, pero no es lo mismo una persona sana, plena, que una persona disminuida, de una persona que esté mal, de una persona que no pueda caminar, por ejemplo, que no pueda utilizar sus recursos. Ya antes alguien utilizó un término, Alzquedas, Bolivia un pueblo enfermo. Entonces, no es porque exista este enfermo que es nuestro estado natural. Lo que se trata es de mejorar y de hacer que realmente sea funcional, de crear una verdadera nación y que tengamos un estado funcional. Entonces nos abrigamos en el hecho de que ya existe y como si el problema estuviese resuelto. Mi punto de vista es que ese problema no está resuelto. Tenemos que realizar la construcción de la nación y tenemos que hacer que haya un estado funcional. Entonces, esos son los parámetros que determinan cualquier otra ideología política o cualquier otra cuestión. Y ahí entraría lo segundo. Las ideas sí tienen patria. Las ideas tienen una vigencia. No es lo mismo una cuestión que en otra. O sea, y cada idea puede fructificar, y no solamente fructificar, sino cada idea también ha nacido de lo mismo, pero con otra cultura, con otros, es decir, en relación a su manera de ser. Acá estamos haciendo algo interesante, ya lo hacían los griegos, por ejemplo, el ágora, ¿no es cierto? Pero los griegos ya no hacen el ágora. Ya no determinan, digamos, su política reuniéndose en la plaza y votando con bolitas de color blanco, negro, digamos, que cuál va a ser la política. Pero en Bolivia sí lo siguen haciendo las comunidades indígenas, son las asambleas. Y ese asambleísmo, digamos, se va ahora, digamos, a los sindicatos, o sea,
El 80% de la población boliviana, los gremiales del mercado, aun cuando sean iniciativa individual, tienen, digamos, esa vigencia. Y nosotros no hemos logrado crear un modelo para todos, un modelo conceptual, un modelo de identidad nacional. Teniendo ese modelo de identidad nacional, podemos entrar a otro capítulo. Ahora, ¿a qué voy? Cuando ponemos los temas como si el liberalismo en sí existiera, y generaría el liberalismo, digamos, un modelo social, un modelo de relaciones humanas, un modelo de Estado, incluso de nación, creo que hay un error. Ciertos preceptos del liberalismo, por ejemplo, son utilizados actualmente en la China, que sigue siendo comunista. Son utilizados en la India, que sigue siendo un modelo diferente. Son utilizados en la Europa actual, etcétera. Entonces, no es una idea que sea universal y que donde va, digamos, genera un cambio, de una tierra estéril lo convierta en un jardín. Eso hacen los pueblos, agarrando cualquier idea que venga de afuera y digiriéndola. Entonces, ahora solamente se lo puede hacer si este cuerpo es estable y es capaz, lo que significa plenamente tener una nación y tener un Estado funcional. Gracias, don Pedro. Bueno, yo veo la situación como que son dos aspectos que no son mutuamente excluyentes. No creo que llevar a la praxis política una línea del pensamiento como liberalismo no necesariamente se pasa por esperar a crear lo que es la idea de nación, ¿no? Creo que incluso puede aportar a generar la identidad nacional de lo que significa Bolivia. En el caso de Bolivia, uno de los grandes conflictos que considero que con el que vive el boliviano es uno, cómo se identifica y cómo se ve a sí mismo frente a sus con nacionales como también con el resto del mundo, ¿no? Y ahí también parte mucho de las ideas que llevan lo que es la idea de Bolivia. ¿Cuáles son los principios básicos que los bolivianos tenemos inherentemente estructurado sobre qué es nuestra identidad nacional? Los malos intentos que han intentado generar esta estructura de nación se han basado básicamente en pensamientos de índole colectivista y muchas veces anti-algo, por así decirlo. El boliviano se ha comenzado a identificar como boliviano en muy buena medida a partir de la guerra del Chaco, en consecuencia en un conflicto en contra de, no a favor de la construcción de una idea de país, sino a partir de la derrota de un enemigo. Y así se ha ido construyendo creo que el ideario boliviano, que es el hecho de estar en contra de Chile, estar en contra de lo que fue la colonia, ese tipo de cuestiones, pero el boliviano no tiene una idea de construir esa casa que yo creo que usted, don Pedro, está comentando, y eso se basa porque tenemos una idea colectivista y es más fácil, más rápido generar cierto conjunto de avisorarse como un grupo homogéneo cuando tienes un rival. El problema es de que tu identidad depende de alguien más, depende de la existencia de alguien a quien vencer, no depende de ti mismo y de tu capacidad de construir. Y creo que ahí el liberalismo también, como una línea de pensamiento, da una respuesta. El liberalismo se basa en la individualidad, en el respeto a los proyectos de vida de los demás. Y creo que el boliviano puede asimilar este tipo de cuestión para entender, uno, respetar las diversidades que hay dentro del país, porque se tiene que aceptar, somos una nación, un país compuesto por diferentes tipos de personas, diferentes tipos de pueblos, que tienen que aprender a convivir y a llevarse juntos para que este proyecto de país funcione. Y creo que desde el pensamiento individual que propugna el liberalismo se puede resolver esta cuestión, el hecho de saber y decir: tienes todo el derecho a llevar tu vida y tu proyecto como tú lo desees, sin tener que perjudicar a alguien más, ni tampoco imponerlo. Yo creo que eso ha sido también uno de los grandes lastres a la historia nacional. Unos y otros nos hemos querido imponer de manera colectiva, diferenciándonos en grupos, cierta manera, cierto tipo de nación, de cómo se querían llevar las cosas, cuando desde un punto de vista individual se podía apuntar a la convivencia. Eso por un lado. Ahora, no sé hasta qué punto toda nación, incluso las más fuertes y las más desarrolladas, están libres de estos problemas. En el caso de los países europeos, que podemos decir que tienen una historia rica de consolidación nacional, aún todavía se presentan este tipo de cuestiones. No tenemos ahí a España con la Cataluña, que durante mucho tiempo sigue abogando por su independencia, el norte de Italia de la misma manera, Baviera en
en Alemania, un sur francés que todavía le batalla a París la cierta hegemonía, por así decirlo. Creo que incluso pareciera que es parte de ser una nación, el que siempre haya una región que presente cierta conflictividad frente a la unidad nacional. Esto se puede ver aquí en muchos lugares del mundo, hasta en la misma Estados Unidos durante un momento, en California y Texas se vio esta cuestión. Entonces creo que el liberalismo puede aportar a esto. Bueno, ahí respetando el tiempo. Sí. El momento de presentación, en 4 minutos. Ya. El liberalismo puede ser una idea motivadora, como toda reflexión filosófica elevada a lo político, pero en nuestro caso llega a ser simplemente una copia de inspiración de ideas que vienen de afuera. Y al copiarla perdemos su fuerza, hacemos perder su fuerza y su capacidad transformadora y generadora, digamos, de respuestas sociales. La visión que hay del liberalismo actualmente en Bolivia, en muchos sectores, es un reflejo y también una caricatura de lo que sería del exterior. Y no se ve, digamos, la verdadera esencia. O sea, cuando se han formado los estados-nación, era el ideario de Bolívar también, era en base de crear una nación y de crear un estado que administre. No eran las autonomías, las diferencias, etcétera. Han logrado uniformar, han creado Francia. Francia incluso porque las naciones se crean, las naciones son un invento, las naciones no es la resurgencia de un grupo, etcétera, es la creación de una necesidad y la invención, digamos, de algo. Y lo de Francia es bastante notable porque incluso agarraron para su nueva nación un nombre que no era propio de ellos, no le pusieron la Galia, por ejemplo, o el nombre de cualquiera de las 50 o 100 tribus, digamos, celtas que habitaban ese terreno. Le pusieron el nombre de un grupo invasor que eran de los teutones que venían del norte, de la parte germánica. ¿Ves? No tiene nada que ver los francos digamos, con la identidad profunda de Francia, porque es una invención. Ahora bien, cuando se crea una unidad superior, evidentemente existe disparidad, pero eso queda como folclore. Una disparidad que políticamente, de momento en momento, puede, digamos, presentarse por escollo político. En lugares donde ha sido difícil, digamos, crear el Estado-Nación, llegó después, el caso de Alemania, el caso de Italia, y en lugares donde ha sido fallido, sigue siendo problema hasta el momento, en el caso de España. ¿No es cierto? Entonces nosotros agarramos esa cuestión fallida en el caso de España como si fuese un modelo por excelencia, es un modelo de fracaso. Entonces nosotros no podemos entrar, digamos, al respeto de la diversidad, etcétera, cuando no hemos hecho la cuestión que sustente esa diversidad, que es la necesidad de un Estado y de una nación. Entonces, el hecho de agarrar las ideas como se presentan actualmente nos hace olvidar las responsabilidades históricas y la tarea de creación que tenemos que hacer, que tampoco, por supuesto, crear el camino de Estado-Nación que han hecho en Europa, etcétera, sino ver cómo podemos lograr aquí una uniformidad. Porque esto es lo curioso, esta diversidad es más, digamos, como una concesión de ciertos sectores de la clase media en Bolivia que un reclamo de las poblaciones diversas. No existe. O sea, el gobierno ha dictado la autonomía. ¿Cuántos pueblos indígenas están en esa autonomía? Hay una nación aymara, hay una nación quechua, no. El reclamo de esas poblaciones es todavía entrar al Estado, participar en la política nacional. Y el Estado hace, digamos, agarrando ideas de moda, cosas, digamos, incoherentes que después tienen que retrotraerse, como la cuestión, digamos, de que los pueblos indígenas pueden presentar candidatos propios, digamos, a la presidencia y que después no la acepta. O sea, estamos aquí en parche y olvidamos. Ahora bien, como es una tarea política, el problema en Bolivia ha sido que no solamente un componente, digamos, de esa parte ha querido llevar adelante la tarea, digamos, de construcción de la nación y no la ha hecho. No ha integrado a los otros en esa tarea de construcción y lo ha hecho mal. Es un fracaso, digamos, en una parte del componente que es el componente criollo. Entonces, como somos un conglomerado con diversos, digamos, pueblos, con diversas naciones, tiene que venir el momento en que esos otros sectores que han sido silenciados puedan, digamos, reclamar la conducción de un país en ese proyecto de crear realmente un Estado que nos represente a todos y una nación que nos pueda integrar. Bueno, ahí hilando un poco las ideas, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo en la parte inicial, en la crítica que se hace, que es igual lo que yo comentaba, de que sería un craso error el simplemente agarrar los libros de teoría y de pensamiento filosófico liberal, intentarlos llevarlos a la práctica de sin pensarlo, sin, por así decirlo, sin nacionalizarlo, ¿no? Yo creo que muchas ideas que han surgido en diferentes regiones han impactado otras culturas, incluso me parece bueno y beneficioso porque eso hace de que el camino sea mucho más rápido, hace de que alguien más haya hecho parte del trabajo por ti, pero eso también no significa de que tanto los ideólogos, tanto los académicos, tanto los políticos, no solamente liberales, sino de las diferentes tendencias ideológicas que pueda haber dentro de un país, porque al final la pluralidad de ideas es importante y el debate también lo es, no significa de que estén exentos de comenzar a desarrollar esas ideas conforme a la realidad nacional. En el caso específico del liberalismo, ahí estoy de acuerdo con don Pedro. Ahorita una de las grandes fallas y una de las grandes faltas de aquellos que nos consideramos liberales bolivianos es que todavía no hemos generado un marco conceptual y un constructo de idea específico para una Bolivia liberal. Al final, todavía los académicos y los ideólogos han dejado este trabajo pendiente, y en el caso de los políticos, que son aquellos que tienen que llevar a la praxis todo eso que se baja del mundo de las ideas, por así decirlo, desde una perspectiva platónica, todavía hay mucho trabajo por hacer. Yo ahí estoy de acuerdo, yo no creo que por lo pronto pase de agarrar el liberalismo el día de hoy, don Pedro. Hoy día creo que es 10 de mayo del 2025 y simplemente agarrar un libro de Ludwig von Mises y decir esto es, porque todavía no hemos construido la idea de nación los liberales desde un punto de vista liberal de cómo queremos que sea Bolivia. Pero creo que es rescatable el poder agarrar estas ideas que, aunque hayan sido escritas al otro lado del charco, tienen su peso, tienen su disposición para poder aportar y poder generar este marco conceptual que nos pueda ayudar a apuntalar lo que significa el proyecto de Bolivia, que sea un proyecto viable y un proyecto que pueda durar en el tiempo. Que mal que bien, por algo hemos durado 200 años y creo que tenemos que estar un poco, a pesar de la mala situación en la que estamos viviendo, tenemos que estar un poco felices y orgullosos de que eso se haya dado, ¿no? Y creo que no es mutuamente excluyente. Yo creo que el liberalismo puede agarrar y dar estos pasos, estos aportes, y al mismo tiempo apoyar la construcción de una idea de nación que también no solamente pasa por los liberales, pasa por el conjunto de la población en general, ¿no? Y ahí hay diferentes ideólogos. Por ejemplo, en el caso de Francia que se hablaba, hay un lindo escrito de Ernest Renan que dice que es una nación, que él nos dice, para ser una nación muchas veces hay que olvidar ciertas cuestiones del pasado, porque a veces, si los franceses se pusieran a acordar de qué tribus son exactamente, la fragmentación de Francia sería inevitable. Yo no creo que el olvido sea necesariamente el camino, pero creo que sí, a través de la reconciliación, para mí, desde un punto de vista individual, partiendo de principios liberales, pueden aportar más a generar un proyecto de nación como Bolivia viable, no solamente económicamente, sino también de convivencia entre los diferentes individuos que forman este gran país. Pasamos al proceso de defensa. Tiene 4 minutos. Sí, bueno, me parece que evidentemente es un tema que tenemos que desarrollar más. Estamos en un momento en que en Bolivia hay una ventaja de poder recepcionar cualquier idea, pero también un desafío, que esa idea, cualquier idea que sea, tiene que pasar por un tamiz, por un filtro local. Y es el gran problema que yo veo acá en Bolivia. O sea, como somos muy susceptibles porque nos falta justamente nación, nos falta identidad, somos tremendamente receptivos a cualquier moda que haya afuera, ¿no es cierto? Y fracasamos. El tema liberal es muy interesante porque entendemos lo liberal como si fuese lo actual. Y lo actual simplemente como están viviendo en algunas sociedades, pero que tienen una influencia y un dominio sobre nosotros y creemos que es lo mismo. O sea, el liberal llega a ser ahora sinónimo casi de autonomías, de diferencias regionales, etcétera, de federalismo. Y la gran revolución liberal que hubo en Bolivia, la guerra civil liberal, era el Estado unitario liberal, y eran los feudales los que pedían el federalismo. O sea, tenemos que recuperar nuestra historia, analizarla, y en lo que nos interesa y nos conviene, digamos, utilizar lo que pueda ser necesario,
poniéndole, digamos, un interés y un sentido local. ¿Y qué vemos aquí? Copiamos los estilos de afuera y lo llevamos al fracaso. El partido que hizo la reforma agraria, que hizo la nación de Minas, el MNC, fue pues el mismo que privatizó. Pero lo privatizó, ¿no es cierto?, digamos, agarrando además los valores, los usos, las costumbres, los matices que estaban de moda en ese momento entre los liberales norteamericanos y europeos, y el mismo que hizo eso, que fue Sánchez de Lozada, fue votado del poder por ese mismo pueblo que supuestamente iba a ser beneficiado por esas reformas. O sea, la liberación, las autonomías que impulsó, la reforma cultural de la educación, la municipalización, por supuesto, el alto, digamos, todos los que fueron beneficiados fueron los que votaron a Sánchez Lozada. Entonces tenemos que ver las incoherencias. Somos un país de incoherencias y la incoherencia no puede vivir eternamente. O vivimos mal, o vivimos como una persona minusválida, tulida, siempre con hambre y contenta de existir y creemos que tenemos un destino simplemente porque existimos. Tenemos que existir plenamente, y para existir plenamente estamos obligados, y yo quisiera concluir en eso, en poner el eje de la nación, de construcción de la nación, como el eje político principal. Evidentemente, ahí es verdad. Para poder crear un proyecto primero tiene que haber proyecto. Aún así tenemos que ser conscientes de que los valores que propugna una nación importan el camino histórico que ésta conlleva. Es verdad, Bolivia adolece totalmente de una falta de estudio de su historia nacional. Como decíamos antes de comenzar el debate, Bolivia es un país con una memoria muy corta. Somos el país que ya dio aquí unos datos muy interesantes, don Pedro. Somos el país que el mismo hombre que hizo la nacionalización y la reforma agraria en el 52 termina haciendo una privatización, como haciendo un guiño a los errores que había cometido por un lado. Por otro lado, somos la nación que escogió democráticamente a un ex dictador. Somos una nación que se olvida rápidamente de los errores que cometió y parece que se está volviendo a dar una crisis estructural muy parecida a la de los 80. No voy a decir igual porque todo momento histórico es diferente en toda situación, por mucho de que haya coincidencias, pero se está dando. Y eso en buena medida es consecuencia de que somos una nación que no aprende sus lecciones, no aprende. Parece que aunque nos cayéramos, no es suficiente para recordar lo que hemos pasado, para no volverlo a repetir. Yo creo de que es posible generar un proyecto de nación con valores liberales, que yo creo que son en buena medida valores universales que pueden beneficiar no solamente al que equivocadamente se piensa que solamente es para el gran empresario allá que tiene su casa en zona sur, sino yo creo que también puede apoyar y a beneficiar a nuestros campesinos en el altiplano profundo, en el oriente, en los valles, a través del respeto de sus diferentes maneras de cómo hacer las cosas. Estoy totalmente de acuerdo de que es necesario generar un liberalismo a la boliviana, un liberalismo en el que nuestra identidad y nuestro pasado histórico se vea reconocido, el reconocimiento de los camiris, por ejemplo, esta idea que ahora es tan fuerte en el Alto, que en buena medida se lo puede decir que sigue siendo lo que un liberal llamaría un capitalista, un inversor y demás, pero se lo ha hecho desde un pensamiento boliviano, y creo que tenemos que aprender y comenzar a rescatar esas ideas. Ahora yo creo que sí, el liberalismo está pasando por una suerte de evolución, de que está comenzando a dejar de mirar las ideas de arriba, que durante 10, 15 años al menos que hemos estado en esto, hemos estado estudiando, y estamos comenzando a pisar y acordarnos de que vivimos en un terreno determinado y que al final vamos a trabajar, vamos a existir y vamos a vivir por ese terreno, por esa idea que es Bolivia. Creo que en última instancia cualquier connacional mío, cualquier boliviano, cualquier ciudadano que se reconoce como boliviano quiere vivir en una patria floreciente, en una patria pujante, en una patria próspera, más allá de del diferente pensamiento que tenga, pero creo que al momento de escoger y adoptar ciertas ideas para crear ese proyecto de nación, van a impactar no solamente en el ahora, sino también en el largo plazo. Creo que ha sido uno de los grandes errores que Bolivia tiene. A lo largo del camino ha intentado cambiar de valores y cambiar de ropa una y otra vez, muchas veces poniéndose ropa que totalmente equivocada, y a diferencia de otros países que hay como el gran país del norte como es Estados Unidos,
que por ejemplo hasta ahora, después de más de 200 años, sigue manteniendo cierta estructura, sigue manteniendo su primera constitución a través de valores liberales, porque con esos valores crecieron y demostraron haber funcionado. Creo que Bolivia puede aprender de ese tipo de lecciones, y muchos otros países que en el camino han comenzado a adoptar parcialmente este tipo de ideas, como Corea del Sur, que igual tiene su manera de hacer, que ha adoptado, igual el Japón, ideas que muchos dirán nacieron en Europa, pero al parecer también lograron funcionar en otros países como Asia o Botswana, en la misma África. Nos llevan a decir de que ese es el camino correcto, que tenemos que hacerlo boliviano totalmente, que tenemos que aprender nuestra historia y adoptarlo totalmente. Pero creo que son valores que vale la pena rescatar y que pueden ser utilizados para construir este proyecto de nación que don Pedro, que ahí estoy de acuerdo que se tiene que realizar. Muchas gracias. Muchas gracias. A manera de conclusiones, tienen 3 minutos cada persona para defender las mejores posturas de ideas. Evidentemente, creo que coincidimos en que no puede haber un techo si no hay una casa, y una casa no se la hace si no hay cimientos sólidos. Existimos como Bolivia, pero existimos de manera endeble, de manera caricatural. Lo que a veces el turista se extasía, lo ve magnífico porque vienen de sociedades, entre comillas, casi perfectas, que manejan, que hay instituciones que son funcionales, etcétera, hay normas que son seguidas, etcétera. Entonces eso es simplemente desorden que todavía tenemos. Entonces no podemos alimentar nuestro desorden para complacer la visión ingenua que tiene el primer mundo sobre el tercer mundo. ¿No es cierto? O sea, no somos un lugar de experimento. Tenemos que construir nuestro propio camino. Y la construcción de nuestro propio camino, pues es válida cualquier idea, y cualquier idea que sea vigente y real. ¿No? Tenemos que utilizarla sin ningún dogma. Ya lo decía al principio, un modelo económico no va ligado intrínsecamente con un modelo cultural ni con un modelo social y político. O sea, digamos, esas son cosas que se crean según las necesidades del país. El caso de China. China es un modelo político comunista, es una sociedad bastante centralizada, bastante colectivizada, y sin embargo tiene una gran eclosión de la iniciativa privada, y no solamente a nivel nacional sino sobre todo internacional. O sea, la situación es mucho más compleja, no va ligado, no va como se ha hecho el mito de que bueno, porque somos empresarios somos libres y tenemos libre pensamiento. No, esa es la manera como, digamos, con excelencia en el mundo occidental se ha hecho, pero ese ha sido su modelo. Y como toda civilización, digamos, una civilización nace, crece y también termina pereciendo. Nosotros somos una sociedad y una civilización del futuro, y nos corresponde ser, digamos, conscientes de nuestra identidad y de apropiarnos, por supuesto, de cualquier cosa que sea funcional y que pueda servir, digamos, para consolidarnos. Entonces, liberarnos un poco de las cosas que han sido impuestas, porque son impuestas. O sea, lamentablemente Bolivia es un país donde viene una misión extranjera y hace lo que se le ocurre a la persona, y bajo supuestos aspectos liberales. Se han hecho ciclovías en la zona sur que ahora están desmantelando, porque ha venido una institución extranjera que ha dado plata, y además ya es el momento que la gente utilice la bicicleta porque es individual y es el transporte, además no contamina el ambiente. O sea, valores, usos, necesidades de afuera las quieren transponer inmediatamente acá, y hay todo el caos, y bajo la complacencia de autoridades que deberían responder a las condiciones locales, a las necesidades locales. Entonces, ese yo creo que es el gran desafío de la gente futura. Tenemos que ser innovadores y creadores, y tenemos que hacer de este país un país que no solamente grande, sino un país viable, un país que realmente exista. Eso sería todo. Gracias. Bueno, para concluir, yo defiendo que sí, que me mantengo firme en mi postura de que creo que el liberalismo, no solamente como corriente económica, sino como corriente política, como corriente legal, como ideología y todo lo que conlleva una ideología, tiene fundamentos, ha demostrado ser funcional, no solamente en aquellos países donde podríamos decir nació, por así decirlo, porque el liberalismo tiene una evolución amplia. Hay quien dice que comenzó en España, pasó por Austria, Inglaterra, los Estados Unidos, que ahora que se está haciendo presente en buena medida en países incluso como el África o como el Asia. Entonces eso demuestra una cierta idea de universalidad, ¿no? Porque al final todo ser humano aquí o en la China busca en última instancia, creo que una sola cosa: el tener una vida plena como individuos, y la sumatoria de esos individuos
crea naciones viables, proyectos de nación a futuro, proyectos de naciones que funcionan. Y creo que el liberalismo va en ese sentido. Es verdad que en la praxis no se puede decir que algo es totalmente, por así decirlo, se considera muchas veces de que algo es totalmente blanco o negro, pero creo que en la praxis no es así. Pero creo que en mayor medida en aquellos lugares donde el liberalismo cada vez se ha hecho más presente, ha dado mejores resultados, y creo que Bolivia no es la excepción. Al final funcionamos con la misma lógica básica que cualquier humano en cualquier parte del mundo. Aún así, sí, considero de que es verdad de que tenemos que culminar, de asentar los cimientos de lo que significa Bolivia, de lo que significa nuestra nación, y que podemos trabajar en ese sentido. Yo creo que tanto desde las ideas de la libertad como también desde lo que significa el patriotismo, que no creo que sea mutuamente excluyente. Ahí, pero igual quiero hacer un énfasis, hay que tener ojo y cuidado de cómo vamos a llevar los valores que significa Bolivia. No queramos de que estas sean a partir de bases colectivistas, que hemos visto que en última instancia, cuando el nacionalismo se exacerba, comienza realizando y cometiendo muchas veces grandes crímenes que bueno, hay que tener cuidado. Bolivia creo que es un gran país, un país con un gran potencial que hay que explotar, y yo creo que al final el liberalismo lo que propugna es tener un amplio rango de libertad. El liberalismo lo único que busca es allanar el camino para que los individuos de esas sociedades puedan cumplir sus objetivos, y creo que el boliviano tiene el potencial suficiente, lo ha demostrado, porque el boliviano es como una flor en medio del desierto, que a pesar de todo lo que nos ha pasado en 200 años, sigue prevaleciendo, sigue sobreviviendo, y aún así muchas veces sigue floreciendo en lugares donde probablemente otros no lo harían. Entonces, creo que solamente se trata de allanar el camino a través de un proyecto de nación basado en valores liberales, yo lo considero así, a la boliviana, y el boliviano como tal va a hacer el resto del trabajo, porque es un país con mucho potencial. Quiero agradecer a don Pedro por la participación, y bueno, gracias estimado Ronald, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes acá, a nuestro expositor Pedro Portugal, a Esteban Burgos, y bueno, muchas gracias a todos los que nos siguieron en este evento. Estaremos el siguiente mes con el Ágora 6, justamente tocando temas de coyuntura, política nacional o internacional para el debate. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias por y me hacen llegar pues el... Sí, lo vamos a subir a YouTube. Lo vamos a subir a YouTube.